Sectas heréticas, clase 4, audio 5. La palabra papa que usa la Iglesia Católica surgió de la unión con el culto babilónico, donde se designaba así a las clases más altas de los sacerdotes. En Hechos, es el propio apóstol Pedro el que se reconoce hombre y no permite que nadie se incline ante él para adorarle, cosa que es común hoy, por ejemplo, para los papas. Ellos aceptan que las personas se inclinen en adoración, en reverencia, porque claro, entienden que son los vicarios de Cristo, los sustitutos de Cristo aquí en la tierra, la autoridad de la Iglesia. Eso es lo que ellos han interpretado, y esa interpretación convertida en dogma es la que nos quieren transferir a nosotros. Pero fíjense lo que dice el propio Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra de Dios: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fíjense que qué lugar se daba a sí mismo, el lugar de un hombre común, de un hombre al que no hay que adorar, que no es la misma posición que sostiene el Papa, que sostiene la Iglesia Católica acerca del Papa. Fíjense cómo dice en Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 22. Acá vemos que Pedro no tenía ese poder para perdonar pecados. La Iglesia Católica cree que ellos tienen poder para perdonar pecados, que el Papa y los sacerdotes pueden perdonar pecados. Bueno, fíjense lo que decía Pedro. Hechos, capítulo 8, versículo 22. Está hablando con Simón, el mago, el que quería tener el mismo poder que habían mostrado los apóstoles, el poder del Espíritu Santo, pero quería comprarlo por dinero. Y eso fue pecado y fue reprendido por el apóstol Pedro. Fíjense lo que le dice Pedro a Simón el mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Acá vemos en la práctica misma de la vida del apóstol Pedro que él no se consideraba a sí mismo capaz de perdonarle pecado a alguien. Cuando ve al Simón el mago con ese su pecado, la pretensión de tener el poder del Espíritu Santo por dinero, le dice: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios, por si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Sigamos, fíjense lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro. Pedro no tenía jerarquía, no tenía un poder supremo, no tenía un poder por sobre el resto de los apóstoles. Él fue enviado por los apóstoles, no al revés. No es que los apóstoles fueron enviados por Pedro. Él era enviado por otros, no tenía una jerarquía superior a los apóstoles. Fíjense cómo dice en Gálatas capítulo 2, el versículo 11, cuando Pablo públicamente reprende a Pedro porque lo suyo era de condenar la conducta pecaminosa, pecadora, la conducta de condenar que tenía el propio apóstol Pedro. Y hoy la Iglesia Católica cree que el Papa es el sucesor de Pedro y que por lo tanto es el sucesor de Cristo, que tiene una jerarquía superior, un estatus superior y que es el vicario, el representante de Cristo. Sin embargo, Pedro era un hombre común que decía que no podía ser adorado, que reconocía no tener poder para perdonar pecados. Fíjense cómo dice acá, Gálatas capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles,
y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué tremendo, ¿no? Este supuestamente es el primero de los papas, el vicario de Cristo, el representante. Ellos dicen que el Papa es infalible. Y acá lo tenemos al primer Papa siendo reprendido por Pablo. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice que antes que fueran los judíos, antes de que llegaran a Antioquía los judíos, por eso les llama a los de parte de Jacobo, dice que Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron ellos se retraía. No quería tener comunión, contacto con los gentiles porque ellos entendían que eran pecadores. Entonces los judíos no tenían contacto con los gentiles. Y él se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Y eso era una simulación. Y hacía que participen otros judíos de la misma simulación. Dice que también fueron arrastrados a esa hipocresía. Eso era lo que hacía Pedro. Pedro era un hombre común, que había un apóstol al que Dios había llamado, al que Dios había enviado, pero no dejaba de ser un hombre común. No era el Papa, no era un Papa, no era un jerarca en la iglesia, no era la autoridad máxima, no era la cabeza de la iglesia, no era infalible, era un hombre común, que fue reprendido, incluso por el apóstol Pablo.